Hola amigos, bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Hoy nos encontramos en el tercer momento pedagógico del año escolar 2021-2022. Mi nombre es César Alviares y junto a mi amiga Minangelis estaremos acompañándolos. Hola César, un saludo a ti y a toda la familia de nuestro hermoso país. Estoy agradecida de formar parte de este gran proyecto educativo que en estos tiempos de pandemia garantiza el derecho a la educación. Así es, Minangelis, pero antes de comenzar quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante usar las medidas de bioseguridad. Pero, ¿cuáles podemos implementar, Minangelis? Cuéntanos. Bueno, César, las medidas de bioseguridad son el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y si salimos, mantener el distanciamiento físico saludable. También quiero recordarles las redes sociales de nuestro programa. Nos pueden seguir en Instagram como @cadafamiliaUnaescuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Ya saben, familia, no se pueden despegar de nuestras pantallas, porque tenemos una inmensa variedad de contenidos para los niños, niñas y jóvenes de la patria. De esta manera, damos inicio a nuestro programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy. El 8 de abril de 1984, el edificio de Correo de Carmelitas es declarado Monumento Histórico Nacional. Está situado en diagonal con el edificio sede del Banco Central de Venezuela, en cuyo territorio se levantó a mediados del siglo XVIII el convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, que da nombre a esa esquina. La construcción de la casona data de 1781. Fue propiedad del conde Don Martín de Tovar. Para 1827, los notables de la ciudad de Caracas ofrecieron allí un banquete al libertador Simón Bolívar. Bienvenidos a nuestro programa Cada Familia Una Escuela. En esta tarde los estaré acompañando, en este caso la profesora Dayana León, para discutir temas de castellano. Fíjense, en nuestra primera lámina tenemos el tema generador. Adolescencia, nuevas responsabilidades para el ejercicio pleno de la responsabilidad. Es decir, haciendo referencia a ese maravilloso tiempo que es la adolescencia, en la cual ustedes tendrán que aprender nuevas responsabilidades e irán creciendo y madurando en el tiempo. Fíjense, para el día de hoy tenemos una efeméride muy importante. Tal día como hoy, 8 de abril, sucedió, por ejemplo, la Batalla de las Barrancas en 1811. Y también fue fundado ese espacio tan bonito y maravilloso que queda en nuestra ciudad, que es la Colonia Tovar, que deberíamos visitar por lo hermoso de sus edificaciones. Además de eso, se crea la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase como tal de castellano del primer año. En esta oportunidad estaremos tratando el referente teórico, la historia de nuestro lenguaje. Fíjense, en la época de Roma, en el siglo V, antes de Cristo, sucedieron eventos donde Roma invadió ciertos lugares. Uno de los lugares que invadió Roma fue la península ibérica. Allí entonces se establecieron y por supuesto con ellos trajeron el idioma, el lenguaje, la cultura, la religión. El idioma que traía Roma era el latín. Sin embargo, durante ese tiempo se da cierta fricción entre el lenguaje latín y otros tipos de latín. En este caso, un latín que era culto y otro latín que era vulgar. ¿Qué sucedió? Bueno, ese latín vulgar se fue transformando en otras lenguas que nosotros conocemos como lenguas romances, entre las que está el francés, el italiano y por supuesto nuestro maravilloso castellano. Se llama castellano porque siempre surge esa pregunta, ¿se llama español o castellano? Bueno, se llama castellano porque se da precisamente en el lugar de Castilla. Sin embargo, ¿verdad? Castilla pertenece a España, es un lugar de España. Por lo tanto, entonces también podemos llamarlo español. Muy bien, para los estudiantes de segundo año tenemos un tema muy interesante, que son los elementos compositivos de la palabra. En los elementos compositivos de la palabra tenemos lo que llamamos los sufijos. Los sufijos son palabras que se agregan al final de una palabra que es una raíz. Por ejemplo, si tenemos la expresión, el sufijo aso,
que es un sufijo aumentativo, y se lo agregamos a una palabra como por ejemplo zapato, que es una palabra raíz, entonces quedaría zapatazo. Eso le daría mayor intensidad a la palabra. Además de eso, tenemos diferentes tipos de sufijos que nos ayudan entonces a complementar nuestro lenguaje. Por ejemplo, hay unos sufijos que cambian el sentido de la palabra. Por ejemplo, la palabra monarca es una raíz, ¿verdad? Y si usted le coloca el sufijo quía, quedaría tipo de gobierno. Entonces, la monarquía es un tipo de gobierno donde el que gobierna es un monarca. Muy bien, entonces, para tercer año tenemos el referente teórico práctico de los verbos. En los verbos tenemos lo que llamamos los accidentes verbales. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra que indica acción, pasión o esencia, y por lo tanto se constituye como el núcleo de la oración. Dependiendo de los tiempos verbales, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de verbos. Por ejemplo, tenemos un tiempo verbal que es el presente, que es el que indica que la acción está ejecutada en el momento que ocurre el habla. Por ejemplo, si yo digo yo como, esa acción está en presente. Hay verbos que están en copretérito. El copretérito es una acción que está en pasado, pero parece que permaneciera en el tiempo. Es decir, no se sabe precisamente cuándo terminó esa acción. Entonces, por ejemplo, si decimos comíamos, es un verbo que está en copretérito. Tenemos los verbos que están en futuro, por ejemplo, el futuro imperfecto. Una expresión de futuro imperfecto sería tal vez comeríamos, es decir, en el tiempo no sabremos cuándo va a suceder esa acción del verbo. Los verbos son importantes. Si no sabemos identificar los verbos, ¿verdad? No podremos saber cuál es el núcleo de la oración, sobre todo cuando estudiamos la parte del análisis sintáctico. El verbo es el núcleo de toda oración. Muy bien, ¿qué actividades tendríamos entonces para los muchachos de primer año? Por ejemplo, para el tema de la historia, bueno, los invito a escribir un texto donde ustedes investiguen cuál es la historia de nuestro idioma, en este caso el castellano o español. Para segundo año, bueno, los invito a investigar todos esos sufijos latinos. Recuerde que estábamos hablando de que nuestro idioma venía del latín. Bueno, esos sufijos latinos los investigan y elaboran oraciones con ellos. Y para tercer año, los invito a elaborar 5 oraciones, por ejemplo, de un verbo en presente, 5 oraciones copretérito, 5 oraciones en pretérito y 5 oraciones en futuro imperfecto. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora con los muchachos de quinto año. En cuarto año vamos a hablar de signos que aclaran el significado del texto. Por ejemplo, fíjense, nosotros utilizamos los signos de puntuación, pero ellos tienen una intencionalidad. La intencionalidad de los signos de puntuación es establecer jerarquía dentro del texto. Por ejemplo, no es lo mismo una idea principal que una idea secundaria. Las ideas secundarias siempre, por lo general, van a apoyar a esa idea principal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar esos signos de puntuación de manera tal que ellos nos ayuden a que nuestro texto quede totalmente entendido. Entre esos signos de puntuación, por ejemplo, tenemos la coma. La coma sirve, entre uno de sus usos, para enumerar. Por ejemplo, si yo digo, el niño fue a la escuela, visitó el parque, fue al médico, todo eso incluiría una enumeración o una explicación. También está el signo, por ejemplo, el punto y seguido. Cuando nosotros utilizamos punto y seguido, quiere decir que no ha terminado la explicación que usted está dando en ese texto y que esa explicación usted la va a continuar. Por lo tanto, utiliza ese punto y seguido para dar a entender de que tenemos un tema y tenemos de ese tema varios remas, es decir, varias ideas que van a complementar ese tema principal. Muy bien, en relación a quinto año tenemos un tema interesante como son los conectores y los relacionantes. Los conectores y relacionantes nos ayudan a establecer relaciones entre lo que vamos a llamar párrafos, dentro del párrafo y fuera del párrafo. Los conectivos sirven para relacionar dentro del párrafo, es decir, unir oraciones dentro de un mismo párrafo. Cuando hablamos de los relacionantes, que también son los mismos,
pero los utilizamos de diferente manera, quiere decir que estamos estableciendo relaciones entre párrafos, es decir, que es una relación externa. Entre esos conectivos y relacionantes tenemos, por ejemplo, para establecer comparaciones. Entre ellos, de la misma manera, igualmente, de igual forma, en diferentes circunstancias, mejor, son algunos de ellos. Y de relación temporal tenemos, por ejemplo, actualmente, en esto, después, tenemos para ejemplificar, por ejemplo, de la misma manera y así sucesivamente. Son muchos, pero que debemos tratar de aprenderlos para que cuando nosotros escribamos nuestros textos tengan la mayor coherencia posible y que pueda ser entendido por cualquiera que los lea. Muy bien, entonces para las actividades evaluativas, para cuarto año, los invito a que investiguen el uso de los signos de puntuación, entre ellos la coma, el punto y seguido, los dos puntos, las comillas, entre paréntesis, y bueno, y todos los que generen su interés, que sería bueno que los aprendieran todos. Y para quinto año vamos a elaborar un texto donde se observe el uso de los conectivos y relacionantes, de la forma que ya lo expliqué, dentro del párrafo y fuera de él. Muy bien, ahora los dejo con una imagen bellísima de nuestra colonia Tovar y bueno, sería bueno que visitáramos este lugar. Bueno, gracias por su atención y por estar en este paseo maravilloso de Cada Familia Una Escuela y nos veremos en nuestra próxima clase. Muy buenas tardes a toda la familia venezolana en este su programa Cada Familia Una Escuela. Les habla el profesor Wilmer García, profesor de Educación Física. Hoy en el área de Educación Física tocaremos temas de mucha importancia para lo que es nuestra actividad. En el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, pero anteayer también tuvimos una fecha importante que fue el Día Mundial de la Actividad Física. Dos fechas de suma importancia para todos nosotros los activistas físicos y profesores de Educación Física, ya que en esos dos días nosotros hacemos mención a la importancia de realizar actividad física para nuestra salud. Asimismo, continuando con nuestro tema, hoy traemos como tema generador la preservación de la vida en el planeta y vivir bien, la educación física y su importancia para esa conservación de la vida en el planeta. Nuestro tema, que tiene que ver con nuestro referente teórico, práctico, es las medidas antropométricas, ¿ok? La medida antropométrica, su importancia para nosotros. ¿Y qué son las medidas antropométricas? Así podemos decir entonces que las medidas antropométricas tienen su origen que data desde el siglo XVII y que se le atribuye al científico alemán Johann Sigmund Hodgson. Sin embargo, no fue hasta el año 1870 cuando es publicado por el científico o el matemático alemán, al matemático belga, quien llevó adelante una revista Anthropometry, que fue la que le dio la bienvenida a esta actividad de la antropometría a nivel mundial. Asimismo, las medidas antropométricas se fueron haciendo cada vez más importantes en la medida de que se fueron aplicando dentro de lo que fue el aparato, la industria bélica, ¿okay? En los años 40, cuando la Primera Guerra Mundial. Entonces, en su origen, podemos decir que la medida antropométrica parte de ese nombre, lo que es la antropometría. ¿Y qué es la antropometría? No es otra cosa que la ciencia que estudia los métodos y dimensiones, ¿verdad?, de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que éstas varían de un individuo a otro según edad, sexo, raza y nivel socioeconómico. Por lo tanto, es importante para nosotros. Entonces, las medidas antropométricas no son más que las mediciones del cuerpo humano utilizadas en el estudio de la variación, ¿ok?, y el crecimiento. Por lo tanto, nosotros desde la educación física recomendamos siempre en 3 momentos. Primer momento de la clase de educación física del año, iniciando el año, aplicar la medida antropométrica. Segundo año de la clase de educación física del segundo momento, aplicar también las pruebas antropométricas y un tercer momento. En este momento en pandemia la estamos aplicando en 2 momentos y su importancia va hacia eso, ¿ok? Es decir, ¿y qué utilizamos nosotros para realizar esas medidas antropométricas? Hay una serie de instrumentos, entre ellos está la cinta métrica, la escuadra, la balanza báscula, o mejor conocida como el peso, ¿ok?, para tomar lo que es el peso corporal, valga la redundancia, el compás de despliegue cutáneo
o plicómetro, también se le conoce en el ámbito de la ciencia de la antropometría, y el antropómetro, además acompañado de su planilla, y el bolígrafo para llevar su registro. En nuestras instituciones educativas, ¿por qué es importante tomar las medidas antropométricas en nuestras instituciones educativas? Bueno, primero, sirven como indicadores de las estadísticas perceptibles propias del país. Esto nos permite a nosotros, desde la institución educativa, tener un índice perceptible de esa población venezolana en diferentes edades. Ahí podemos determinar a una edad determinada, ya que la aplicamos desde primaria hasta educación media, tanto general como técnica. Además de eso, contribuye a optimizar la praxis pedagógica en la clase de educación física. Nosotros, los profesores de educación física, con esa medida antropométrica, podemos también determinar en su debido momento qué tipo de ejercicio podrían realizar algunos muchachos y hasta orientar en el proceso de la iniciación deportiva por su característica biofísica, qué y cuál deporte podría ser afín con esto, ya que si ahí detectamos jóvenes con una estatura que puede aplicar para un tipo de deporte, nosotros podemos orientar ese proceso también. Es importante entonces también conocer que en esa estructura que nosotros estamos determinando a través de las medidas antropométricas, podemos ver también si ese niño tiene un peso y una estatura con correspondencia, ¿ok? Y podemos ahí ver que hay niños de repente con una gran cantidad de pesos que sobrepasa su estatura y por lo tanto ahí tenemos que buscar la forma de orientar. Ahí también se pueden determinar en su debido momento un aspecto nutricional, porque es que las medidas antropométricas sirven no solamente para la actividad física o la educación física, sino también para otras ciencias y ciencias médicas como la nutrición, ¿ok? Y nosotros nos lleva a pensar que eso es validero en nuestra institución educativa, ya que tenemos niños que vienen de diferentes estratos sociales que de alguna manera tienen una característica específica. Ayuda a detectar las características corporales de la población estudiantil, lo que decía anteriormente. Y ahí mismo valora las características morfológicas a lo largo del año escolar. Asimismo, permite visualizar aspectos nutricionales en los estudiantes. Esto nos lleva a nosotros a determinar la importancia de las medidas antropométricas en el ámbito estudiantil. Pero eso que nos permite, además de todo lo que hemos dado y la importancia que reviste esto. Bueno, primero, identificar la masa corporal, ¿no? Que representa la masa o materia del cuerpo. Esto lo podemos nosotros tomar a través de la talla de pie, la medición de forma, digamos que, de pie. Ahí se define como la máxima distancia desde el vértex o la región plantar, es decir, una forma vertical que se coloca el joven para hacer eso. Con la valoración de la masa corporal, nosotros podemos, y la estatura, se obtiene el índice de masa corporal, que ese índice de masa corporal se saca con una fórmula, que esa fórmula puede darte muy simple, que tiene que ver con índice de masa por corporal es igual a masa corporal sobre talla M2 elevado al 2. Ok, con esa simple fórmula nosotros vamos a determinar el índice de masa corporal. Ajá. ¿Cómo realizamos esa forma o cómo se llevan a cabo esa forma de realizar las mediciones? Por ejemplo, la del peso. Se situará el estudiante en el centro de la balanza sin los zapatos, ok, con un mínimo de ropa. Eso no quiere decir que el joven tiene que estar en una situación con ropa íntima, no, pero sí una ropa muy ligera que le permita tener un peso lo más aproximado a lo que determina la balanza como tal. Debe mantener una postura corporal relajada, ¿ok? El joven debe sentarse, colocarse sobre la balanza y mantener esa postura corporal mientras se realiza el pesaje. Y los resultados se van a expresar en kilogramos. Asimismo, tenemos también para la medición de la talla en posición de pie, ¿ok? Se selecciona y se demarca una pared lisa, en la misma se coloca la cinta métrica. El estudiante se coloca de pie con postura erguida, con apoyo total de la planta del pie, ¿ok? Y además de eso, los pies separados en forma de V. Eso nos va a permitir a nosotros que él tenga una postura correcta para la ejecución de lo que va a ser su medición de la estatura.
¿Ok? Entonces así seguimos la actividad evaluativa que nosotros tenemos determinado para cada uno de nuestros jóvenes en sus hogares para que la lleven a cabo y conozcan un poco más sobre este tema de hoy, que son las medidas antropométricas. Entonces, desde primer a tercer año estamos direccionando a investigar sobre el Día Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Salud, ahondar un poco más en lo que ha sido su origen. Asimismo, realizar un resumen de la historia de la antropometría y también mencionar 4 beneficios de las medidas antropométricas en el ámbito escolar o estudiantil. Y de cuarto a quinto año direccionamos realizar medidas antropométricas a 5 personas y calcular el índice de masa corporal con las fórmulas que le hemos facilitado. Así que en cuanto a la familia, lo orientamos a que colaborar con nuestros jóvenes en sus hogares para de alguna manera u otra contribuir a su formación integral. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Le habló el profesor Wilmer García, profesor de Educación Física. Hasta una nueva oportunidad y que Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos a su viernes de lengua extranjera. Nuevo tiempo para practicar el inglés, nuestro idioma que estamos aprendiendo y socializando en nuestras instituciones. Nuevamente vamos a iniciar, ya estamos en este tercer momento, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo y lo que próximamente vamos a estar socializando, practicando, aprendiendo, ¿ok? Muy importante que tenemos que socializar el idioma para poderlo aprender. No es solamente leer algo y luego olvidarlo, no. Todo tiene una secuencia y todo tiene un motivo, ¿ok? Muy pendiente con eso, como dice nuestra primera lámina. Education, Evaluation and Evolution, ¿ok? Tenemos que educarnos, probarnos con lo que es la parte de evaluación para poder evolucionar, ¿ok? Como dice nuestro amigo Troy, entonces hoy toca repaso, ¿ok? Repaso. Vamos a estar viendo hoy un poco de los temas más importantes que estuvimos viendo en el segundo momento y que van a formar parte de nuestro tercer momento, ¿ok? Muy pendientes con esto. Vamos a recordar, repaso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, las ideas más importantes que estuvimos trabajando, ¿verdad? Y lo que va a tener continuidad, ¿ok? Recuerden. ¿Qué vamos a iniciar? Recuerden que vimos los números cardinales, ¿ok? Muy pendientes con eso. Los números los utilizamos para todo, ¿ok? Son muy importantes. Tenemos todos los números. Fíjense una cosa, un detallito por si acaso y investiguen a ver si es mentira, ¿ok? Díganme, entre el 1 y el 999, ¿cuántas letras A hay cuando nosotros hacemos las redacciones en inglés? Al final les voy a explicar cuántos hay. Entonces, muy pendientes, ¿ok? Recuerden la redacción, que es muy importante. A algunos estudiantes yo les decía que equivocarse en una letra en cualquier idioma puede cambiar el sentido a todo, ¿ok? Muchos estudiantes me escribían tree, me escribían TREE, ¿ok? Yo les decía, eso no es tres, eso es árbol, ¿ok? Muy pendientes con eso. Una sola letra puede cambiarle sentido a todo. Entonces, muy pendiente con lo que es la redacción. Tenemos que estarlo practicando para que entonces no se nos olvide, ¿ok? Y poderlo leer correctamente, porque un número que nos equivoquemos, simple y llanamente, puede estar todo mal, ¿ok? Con ese ejemplo. Luego, tenemos los números ordinales. Recuerden que los números ordinales, ¿verdad? Los utilizamos, como dice su nombre, para dar orden, que son primero, segundo, tercero, que son first, second, third y así sucesivamente. Tenemos, por supuesto, una redacción muy similar, pero no exacta a los números cardinales, ¿ok? No son números que utilizamos muy cotidianamente, pero sí es importante que los conozcamos, ¿ok? Por eso es que siempre se le hace mención a los dos números, ordinales y cardinales. Inclusive muchos ni siquiera sabían que existían las dos diferencias entre los números hasta que los estuvimos practicando o socializando en nuestra área, porque siempre se acostumbra en matemáticas a solamente hablar de lo que son los números cardinales, muy poco hablamos de los números ordinales. Nosotros sí los estuvimos tocando en el segundo momento, ¿okay? Luego estuvimos hablando de lo que es la hora, muy importante, la hora. ¿Qué estuvimos viendo con la hora? Ya nosotros estuvimos practicando los números, ¿verdad? Y hay ciertas palabras que estuvimos sustituyendo por algunos números, como por ejemplo era que cuando decíamos 2 y 15, decíamos a quarter, no utilizábamos 50, ¿ok? Muy pendiente. Cuando utilizábamos la hora, lo que es la media hora, ¿verdad? No decíamos 30, que es 30, decíamos half, ¿ok? Y así estuvimos utilizando todos los números. Recuerden que la primera parte, past, siempre tenemos una redacción sencilla, ¿ok? Decimos 15 minutos pasadas de la 1, muy pendiente. La redacción en inglés invertimos los minutos y la hora, ¿ok?
Y como les dije, tenemos la redacción formal y la informal. Nosotros damos la formal porque es la que tiene reglas y estructura. La informal es la que vamos a estar viendo o escuchando en películas y eso, pero eso no tiene una estructura. Muchas, inclusive entre zonas, la utilizan diferente. La formal siempre es igual porque tiene una estructura ya definida, ¿ok? Muy pendientes con eso. Por eso que nosotros explicamos la formal y por eso es que tenemos que practicarla así. No quiere decir que la otra no se use, pero es informal. Inclusive, las palabras pueden variar entre algún estado o alguna zona, ¿ok? Y no la vamos a estar usando seguidamente. La redacción sí, siempre va a ser la misma. Muy pendientes con eso, ¿ok? Luego de ver eso vimos fechas, días, meses. Inclusive vimos hasta las estaciones, ¿ok? Estuvimos practicando, estuvimos haciendo como actividades algunos calendarios con algunos días feriados, todo eso. Y estuvimos socializando lo que son los días de la semana, los meses del año, las estaciones, ¿ok? Muy pendientes con eso. Estuvimos inclusive viendo lo que era ayer, que es yesterday, hoy, que es today, y mañana, que es tomorrow, ¿ok? Todas esas palabras las estuvimos viendo, socializando, para poder dar explicación o dar respuesta a la siguiente pregunta. What time is it? ¿Qué fecha es? O what day is today? ¿O qué día sería hoy? ¿O qué fecha es hoy? Todas esas palabras las estuvimos viendo, las estuvimos practicando, ¿verdad? Y todo eso, fíjense, lo importante que es llevar una secuencia. Hablamos primero de números, luego de hora y luego nos fuimos a lo que es la fecha. Todo tiene relación, todo estuvimos trabajando con números y todo iba llevando una secuencia. Primero aprendimos los números, luego la hora y luego los meses y días. Y nosotros para explicar la fecha igualmente necesitamos saber los números. Podíamos escribirlos como números ordinales o como números cardinales. Números ordinales o cardinales. Muy pendientes con eso, ¿ok? Porque la redacción de fecha también la tenemos como números ordinales. En vez de decir día 5, decimos el quinto día, ¿ok? Entonces, muy pendiente con eso, ¿ok? Muy importante. Luego estuvimos hablando de preposiciones de tiempo, ¿ok? Preposiciones de tiempo. ¿De qué estuvimos hablando? De in, on y at. In, on y at. Para qué se utilizaban cada uno y toda la estructura que ellos tenían. Todos se utilizan, recuerden, in, on y at a nivel de tiempo, ¿ok? A nivel de tiempo solamente porque estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Solamente de tiempo. Para este tercer momento sí vamos a ver tiempo y lugar, muy pendiente con eso, pero se separó porque es mucho más fácil que entiendan primero uno y luego nos vamos al otro, ¿ok? Muy pendientes con eso. Hablamos también de contables e incontables. ¿Qué objetos eran contables? ¿Qué objetos eran incontables? How many, how much, cómo se diferenciaban y todo ese vocabulario relacionado a lo que eran contables e incontables. Por lo menos un libro es contable, ¿verdad? Pues yo puedo saber cuánto es un libro, pero yo no sé cuánta azúcar puede haber, cuánta cantidad hay de azúcar exactamente, ¿ok? Recuerden que si yo digo azúcar, es incontable, pero si digo una cucharada de azúcar, a spoon of sugar, ¿ok? Es contable porque ya tengo una unidad de medida involucrada, ¿ok? Muy pendientes con eso porque muchos estudiantes decían, no, el azúcar es incontable. Si yo decía una taza de azúcar, me decían que era incontable. No, ya al ser una taza ya es contable, ¿ok? Muy pendientes con eso. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Simple y llanamente, que va a ser parte del contenido de lo que vamos a ver para el tercer momento. Fíjense, en la diapositiva tenemos lo que son los cognados, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de storyboards, ¿ok? Storyboards. Vamos a hablar de redacción, ortografía, sujeto, verbo, predicado. También, por supuesto, lo que les hablé de tiempo y sitio, ¿verdad? Que son los adverbios de tiempo y de sitio. Vamos a combinarlos ahora, ¿ok? Muy pendientes con eso. Vamos a hablar de tiempos verbales, direcciones, ¿ok? Direcciones también tiene que ver directamente con los adverbios de lugar, ¿ok? Vamos a ver primero adverbios de lugar y luego vamos a ver lo que son dar direcciones. O sea, supongamos, vamos a explicarle a alguien cómo llegar a un sitio, ¿verdad? Y vamos a decirle straight ahead, que es siga adelante, ¿ok? Turn right o turn left, dependiendo, o across, ¿ok? A través de. ¿Okay? Vamos a estar hablando todo eso, lo que tiene que ver con preposiciones con direcciones, y eso va vinculado a las preposiciones de lugar, porque todo tiene una seguidilla o, como quien dice, una continuidad. ¿Okay? Primero tenemos que saber una cosa para luego poder ir a la otra. Vamos a hablar ya hacia la parte final de lo que es empleos, ¿verdad? Social media, y lo que es la parte de profesiones 2.0. ¿Okay? Todos están muy vinculados al inglés porque todos estos, la mayoría, tienen orígenes en lo que es la tecnología y el idioma de la tecnología es el inglés.
Por eso lo vamos a estar hablando. Y por supuesto que nos sirve para cerrar porque ya vamos a estar, especialmente con nuestros estudiantes de quinto año, ya van a pasar a las universidades, necesitan saber ese tipo de información de qué pueden hacer y cómo los va a ayudar el idioma. Vamos a ver nuestras actividades entonces para el día de hoy. Simple y llanamente vamos a realizar un pequeño repaso de todo lo que vimos en el segundo momento, ¿ok? Como les digo, todo tiene una continuidad y lo único que van a hacer es tomar sus apuntes o revisar todo lo que es dentro de la página del Ministerio de nuestro canal de YouTube, todo lo que son los programas a nivel de, por supuesto, todas las áreas que usted quiera. A mí me interesa básicamente el inglés porque es el que vamos a estar practicando y realizar un repaso sencillo. Hoy al final les digo, English is my personal challenger, y nuestro amigo Turtle, Troy, nos dice bye bye, see you next week. Feliz tarde, familia venezolana, es un placer estar nuevamente con ustedes desde su programa Cada Familia, una Escuela. Mi nombre es Arina Herrera, profesora de Educación Especial, y en esta semana, nuestra primera semana de celebración del mes de Educación Especial, estamos muy contentos de que nos acompañe y que cada día pueda ver, pueda compartir y a través de las redes sociales hacer viral cada una de las actividades que desde los planteles y servicios de la modalidad se están desarrollando, al igual que desde los planteles en donde se encuentran integrados en el nivel de media y los talleres de educación laboral. Todas estas actividades que son hermosas y que desde cada territorio, cumpliendo con las orientaciones dadas por la Dirección General de Educación Especial y por supuesto respetando las características de cada uno de los territorios, vamos a tener hermosas actividades que esperamos que cada uno de ustedes desde su estado, desde su territorio, desde las comunidades organizadas, participen de manera activa y compartan a través de las redes todas las potencialidades, habilidades y destrezas de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Y a propósito de aprendizaje, vamos a ver entonces las palabras claves en lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Organización, participación, celebración, actividades del mes de Educación Especial. Es compromiso entonces de todos desde casa aprender cada una de las palabras claves, ir enriqueciendo el vocabulario, hacer notas de alguna manera para luego poder practicarlas en cualquier momento del día, porque con ello garantizamos entonces la visibilización, el respeto y la comunicación con personas con deficiencias auditivas. Entonces ya estamos cerrando esta primera semana de celebración de Educación Especial que se extiende por el resto del mes, y como hemos podido darnos cuenta, ha sido muy movida a través de las redes sociales, al igual que los medios de comunicación. Hemos estado elaborando carteleras, collage, fotos, formaciones, es decir, actividades movidas durante toda esta semana y las que faltan para completar este hermoso mes. Ahora, para la próxima semana también nos esperan actividades deportivas y recreativas que estarán ajustadas a las características de cada territorio y por supuesto exaltando la belleza de nuestro país multiétnico y pluricultural. Vamos entonces a ver en la siguiente lámina algo que es bien importante que corresponde a las ayudas técnicas. ¿Por qué lo sacamos? Porque bueno, a veces pensamos que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales no van a poder alcanzar o lograr alguna meta o algún objetivo, y debemos tener siempre claro como familia, como comunidad, que ellos siempre lo pueden lograr si nosotros creamos las características, si nosotros creamos el entorno y si les damos las ayudas necesarias para que efectivamente logren alcanzar con éxito los objetivos. Entre ellos, hablamos entonces la definición que da la ley con respecto a lo que son las ayudas técnicas, definidas como dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más condiciones, funciones motrices, sensoriales o intelectuales para su mejor desenvolvimiento personal, familiar, educativo, laboral y social. Es decir, estamos hablando de que con una pequeña ayuda, ya sea técnica, óptica,
óptica, no óptica, esa persona que tenemos allí en casa puede desarrollar todo su potencial. Ahora bien, hablemos entonces de aquellas que ayudan o que facilitan no solo a la autonomía y la independencia, como en el caso de las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, sino también que les permite una efectiva integración en cada uno de los ámbitos en donde se desarrolla. Como aparece en la siguiente lámina, tenemos entonces ayudas técnicas como lo son prótesis, órtesis, bastones, andaderas, sillas de ruedas, pero también podemos encontrar artículos adaptados para facilitar las tareas en el hogar y en el trabajo en el caso de las personas con deficiencias visuales, como son las ayudas ópticas, en este caso lupas, telescopios, amplificadores y magnificadores. Encontramos también programas para equipos inteligentes y computadoras que permiten la accesibilidad para personas con discapacidad e incluso en algunos casos la comunicación, como son cuando hablamos de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, haciendo más sencillo su derecho al acceso a la información y por supuesto el poder transmitir sus ideas, sus emociones a través de un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación. Como hemos podido ver en estos escasos ejemplos que les he dado hasta el momento, siempre existe una manera de llegar a nuestros estudiantes, siempre existe una manera de comunicarnos y de hacerles llegar la información. Siempre y cuando, como vemos en la siguiente lámina, consejos prácticos número 1. Como padres desde muy temprana edad, estimular a nuestros hijos e hijas a realizar actividades acorde con su edad y con su condición. La sobreprotección no ayuda, padres. Debemos crear las condiciones para que ellos se desarrollen de manera armónica y efectiva. Recordar que mientras más oportunidades y experiencias de aprendizaje propiciemos, más autónomos e independientes serán nuestros hijos e hijas en la vida adulta. Nuestros hijos e hijas van creciendo y cambiando sus intereses y necesidades. Debes estar alerta para estimularlos a alcanzar esos nuevos retos, esas nuevas metas. Permite que tu hijo o hija se rete a sí mismo. Él es su principal competencia y es por ello que lo verás como cada día más estimularlo y para que logre lo que espera. De la manera en que tú veas a tu hijo, será la manera o hija, será la manera en que las personas a tu alrededor también lo verán. Entonces, está pendiente de la clase de mensaje que das cuando estás con tu hijo. Tienes que dar ese mensaje de firmeza, fortaleza y de confianza de que tu hijo puede lograr todo lo que se proponga. Con constancia, perseverancia, amor y respeto se pueden alcanzar todas las metas. Recuerda que el trabajo con las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad es un trabajo de constancia, pero por sobre todo de amor y de la confianza que tienes en que lo va a lograr. Respeta siempre el ritmo, estilo y modo de aprendizaje de tu hijo o hija. Aprende a escuchar a tu hijo o a tu hijo. Ellos te pueden dar grandes lecciones si tú te das la oportunidad de escucharlos. Y bueno, ya estamos por terminar el segmento en el día de hoy, no sin antes felicitar a todos los padres, madres, familiares que día a día están allí apoyando a su hijo, apoyando a su hija, sabiendo que pueden lograrlo y que pueden alcanzar sus metas, luchando junto a ellos cada día la batalla que corresponde. Una felicitación también muy grande para mis compañeros, para los equipos interdisciplinarios, para mis colegas docentes que día a día hacen posible esa atención educativa integral y que garantizan el derecho a la educación en cada uno de los espacios. Y un abrazo grande para nuestros estudiantes integrados en el nivel de media, que también cada día se esfuerzan para lograr todos los contenidos, para lograr los referentes teórico-prácticos, de la mano de su docente del área de formación, de la mano de su representante, de la mano de los servicios de la modalidad y por supuesto también un abrazo grande para los participantes de los talleres de educación laboral y también a todos aquellos jóvenes que día a día le ponen mucho cariño y mucho amor para seguir adelante y aportando a nuestro hermoso país. Un abrazo desde la distancia, me despido entonces no sin antes recordarle las medidas de bioseguridad y recuerden que ser diferente es algo común. ¡Chaito!
Bueno familia, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a cada uno de los profesores que nos estuvieron acompañando esta tarde, pero también quisiera recordarles las redes sociales de nuestro canal Vive TV. ¿Pero cuáles son, César? Las redes sociales de nuestro canal son en Instagram como @ViveTVOficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial1. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Vive TV Oficial. Pero cuéntanos, Minangeli, ¿qué más tenemos? También pueden sintonizarnos en nuestro horario de lunes a viernes de 8 a 9 y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por nuestro programa Cada Familia, una escuela. ¡Chao!